Bueno, les decía entonces que solíamos hacer una pausa a una predicación más temática entre capítulo y capítulo en una serie expositiva, y yo creo que lo vamos a retomar. Entonces hoy vamos a hacer esa pausa para traer un tema puntual en la palabra del Señor que me parece muy apropiado para nosotros. Probablemente ya esto es más de una perspectiva pastoral, pero me parece muy necesario. El nombre de la predicación de esta mañana es Nuestro Dios de toda consolación. Nuestro Dios de toda consolación. Y el texto que vamos a estar compartiendo está en 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Nunca debemos pensar que la aflicción es un accidente. Para el creyente todo es designio de Dios. Hay solo tres perspectivas de una persona puede tener respecto de las pruebas de la vida. Si nuestras pruebas son producto del destino o de la casualidad, entonces nuestro único recurso es darnos por vencido. Nadie puede controlar el destino o la casualidad. Si somos nosotros mismos los que tenemos el control de todo, entonces la situación tampoco tiene esperanza. Pero si Dios controla y confiamos en Él, entonces podemos sobreponernos a la circunstancia con su ayuda, comenta Warren Wiersbe. Y es precisamente de esto, amados hermanos, que la palabra de Dios nos va a hablar esta mañana, del consuelo que nosotros podemos recibir mediante Cristo. Oremos antes de seguir. Padre, hemos leído tu palabra, te ruego que tú puedas hablarnos, Señor. Si hay algo que necesitamos de manera constante, y aún más de lo que nosotros creemos necesitar, es tu palabra, Señor. Manténnos con un espíritu alerta, manténnos atentos, Señor, a lo que tú quieres entregarnos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de nuestra enseñanza de esta mañana es nuestro Dios y Padre de toda consolación. Entre los versículos 3 y 4, el primero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que nuestro texto en Efesios, es una expresión muy similar. Pablo también, cuando comienza en Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la razón por la cual hace esta expresión de elogios o de alabanzas a Dios, en este caso no es la misma que en el caso de Efesios. Acá lo que se está enfatizando es que Dios es nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia de nuestro Dios la podemos ver en el hecho de que Él no nos paga conforme a nuestro comportamiento. ¿Sí? Dios no nos paga conforme a nuestro comportamiento. La misericordia es una expresión relacional del carácter de Dios
y fluye desde sus atributos de bondad y de amor. Es un aspecto vital de la relación del pacto que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos. Dios nos trata con misericordia en virtud de la obra de su Hijo Jesucristo. La misericordia de Dios es evidente cada vez que se retrasa el castigo, dice un autor, incluso cuando el pueblo está perdido en pecado y no es consciente de las consecuencias relacionales que conlleva el pecado, y es Dios de toda consolación, de toda misericordia, que manifiesta su benevolencia hacia nosotros. Él es el único en capacidad de traer consolación a cualquier tipo de tribulación o dolor que nosotros experimentamos. Él es el Padre de misericordia, es Dios de toda consolación. Cuando avanzamos al verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese es un lenguaje bastante claro y absoluto, no en ciertas tribulaciones, sino que dice Pablo, en todas nuestras tribulaciones. Nuestro Dios y Padre entonces se involucra con nosotros, nos consuela, nos da ese consuelo, esa capacidad de poder seguir adelante. No, y aquí, bueno, Warren Wiersbe otra vez dice, no debemos pensar en el consuelo en términos de lástima, porque la lástima puede debilitarnos en lugar de fortalecernos. Dios no nos da una palmadita en la cabeza, así como un caramelo para desviar nuestra atención de los problemas, no, de ninguna manera, dice. Pone fortaleza en nuestro corazón para que podamos enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. La palabra confortar procede de dos palabras latinas que quieren decir con fuerza. La palabra griega quiere decir venir al lado de alguien para ayudar. Es decir, Dios nos consuela de esta manera, iglesia, en medio de las tribulaciones. Él se pone a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos. Dios es capaz también, y es lo que el texto enfatiza esta mañana, de hacer cosas extraordinarias, como traer consuelo a través de medios ordinarios. Dios es capaz de traer consuelo a través de medios ordinarios. Mira lo que dice el texto, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Es decir, Pablo está diciendo para que nosotros podamos traer ese consuelo a los que están en aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Pero, ¿cómo Dios hace llegar su consuelo? Bueno, a través de nosotros, dice el apóstol Pablo. En este caso, él, probablemente hablando de manera plural, se refiere a él y sus compañeros. Él y sus compañeros. Hoy nosotros, iglesia, tenemos que tomar esta posta, tenemos que tomar este testimonio. Dios también quiere hacernos parte, por decirlo así, de la dinámica del consuelo. Dios quiere consolar, pero cuenta muchas veces con medios humanos para que ese consuelo transite hacia otros. Y no solo eso, sino que aquellos que pueden traer ese consuelo a otros, también han recibido el consuelo de Dios, es decir, también pasaron por pruebas, también pasaron por dificultades. El apóstol les escribe a los corintios, a los que están en cualquier aflicción, lo decíamos antes, cualquier tipo de aflicción. La palabra utilizada aquí comprende todas y cada una de las aflicciones que los corintios pudieran conocer. ¿Se imagina? ¿Lo logra ver? No hay un tipo de aflicción que no esté incluida en estas aflicciones. No hay un tipo de dolor, de sufrimiento, de pérdida que no esté incluido en lo que Pablo está diciéndoles a los corintios. Pero es, otra vez, este Dios de toda consolación el que puede darnos este consuelo. Iglesia, escúchame bien, Dios no tiene déficit de recursos. Dios no tiene déficit de recursos para traer consuelo cuando nosotros lo necesitamos. Y lo que tenemos que también tener en claro es que Dios va a utilizar en muchas oportunidades a su propia iglesia para traer este consuelo a nosotros. El instrumento para traer ese consuelo es alguien que también ha sufrido. Lo sabemos porque el texto dice, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo había sido un gran instrumento de Dios. ¿Quién lo puede desconocer? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de su nombre que había pasado también por todo tipo de pruebas por causa del Señor. Una ilustración adecuada para esto me parece lo que nosotros leemos en Hechos, capítulo 14, verso 19 al 22.
Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Esto es padecer por la causa de Cristo. Nosotros a veces creemos que padecemos por la causa de Cristo, pero mire cómo el apóstol Pablo padeció en este contexto. Lo apedrearon al punto de que, bueno, primero lo apedrearon, lo arrastran, lo sacan de la ciudad y lo dejan como que estaba muerto, ¿sí? Los enemigos de Pablo, los detractores. Y aquí vemos en el verso 20, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. No dice el texto que hubo un milagro, ¿sí? No dice que hubiese un milagro particular o algo extraordinario, solo está relatando lo que ocurrió desde el punto de vista de Lucas, ¿no? Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente, Pablo, después de haber estado casi muerto, esto siempre que leo este texto me llama la atención, partió con Bernabé a Derbe. Pero lo que quisiera enfatizar esta mañana respecto del verso 20 es cómo la iglesia, cómo estos discípulos traen consuelo, y un consuelo de tipo práctico sobre la vida de Pablo. Dice que lo rodeaban y lo levantaron, ¿sí? No dice que oraron por él, no dice que le trajeron alguna medicina, lo rodearon y lo levantaron. Verso 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, el día anterior lo habían dejado casi muerto, pero mira la persistencia en la misión del apóstol. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, donde lo habían lapidado, donde lo habían dejado casi muerto, el apóstol Pablo decide volver. No sé cuántos estaríamos en condiciones de hacer algo así hoy en día. A veces, hermanos, nos tratan mal o nos miran mal en algún lado y ya no volvemos más. Pero Pablo tenía tan clara su misión de que él estuvo en disposición de donde lo habían dejado casi muerto, volver y predicarles el evangelio nuevamente. Esto es tener el avance del reino de Dios por sobre el bienestar personal, ¿sí? Por sobre el bienestar personal. Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Qué hizo aquí? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Y Pablo no estaba teorizando, porque algún tiempo atrás había pasado por esa tribulación de quedar casi muerto. Estaba diciendo con ejemplo a estos hermanos que probablemente habían sabido, habían visto esta escena de Pablo siendo lapidado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es predicar con el ejemplo. Hay algo que la Biblia, iglesia, es muy clara, una y otra vez, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El hecho de que Dios te llame no te exime del dolor. El hecho de que Dios te llame no te exime del sufrimiento, no te exime del padecimiento. Los hombres de Dios, incluso la iglesia a nivel general, lo podemos ver en el libro de Hechos, experimentó sufrimiento. Amén. Por lo tanto, cualquier otra presentación del Evangelio que no contenga este elemento claro y objetivo que la Biblia dice que vamos a padecer, tú debes desconfiar de esa presentación del Evangelio. De igual manera, el consuelo que recibimos en nuestra aflicción debemos hacerlo a su vez extensivo a nuestros compañeros creyentes que también pasan por dificultades, dice un comentarista. Si sabemos dar ánimo, seremos capaces de ayudar eficazmente a quienes nos rodean, pues nosotros mismos hemos recibido el cuidado consolador de Dios. Este texto pues habla de la responsabilidad colectiva que debemos tener hacia nuestros semejantes, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. Obviamente no es que siempre y en cada oportunidad, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad, el llamado de ser un agente de consuelo para otros. Y aquí viene nuestro segundo punto de esta enseñanza, que es el sufrimiento para manifestar consolación, entre los versos 5 al 7. La abundancia del consuelo, cuando abunda el sufrimiento, pone de manifiesta la bondad del trato de Dios hacia sus hijos. En la experiencia de Pablo, él dice en el verso 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, note, así también abunda nuestro consuelo
por medio de Cristo. Es decir, hay sufrimientos de Cristo en abundancia, pero de manera paralela, así también abunda nuestro consuelo, bien digo, por medio de Cristo. Pablo no esconde la realidad del hecho de que ser un embajador de Cristo trae aparejado el sufrimiento. Y no solo lo trae aparejado, sino que dice que son abundantes. ¿A qué se refiere Pablo en este contexto con los sufrimientos de Cristo? Bueno, algunos han pensado que tienen que ver con los sufrimientos de cuando Él es entregado y muerto, ¿no? Pero de manera más objetiva y más aplicativa hacia nosotros, muchos autores piensan que se trata de los sufrimientos de los seguidores de Cristo, padecen por ser parte de la iglesia y de su reino. Por ejemplo, cuando Saulo en su empresa, ¿no?, para exterminar cristianos camino a Damasco, oyó a Jesús que le preguntaba: ¿por qué me persigues? Saulo estaba buscando hacer víctimas entre los cristianos. Sin embargo, el Señor, con su pregunta, le estaba diciendo a Saulo que Jesús y la iglesia eran una misma cosa. Por eso, cuando los creyentes sufren por Cristo, Jesús y sus seguidores comparten el sufrimiento. ¿Sí? Cuando tenemos los sufrimientos de Cristo, es cuando estamos siendo parte, ¿no?, de su comisión, de lo que Él nos ha mandado a hacer. Los sufrimientos de Cristo difieren, ¿sí? No es lo mismo el sufrir por causa de Cristo que sufrir producto del pecado, ¿sí? No es que el que sufre producto del pecado no tenga posibilidad, no tenga salida, no, también hay salida, también, pero el tratamiento es diferente. El tratamiento del sufrimiento producto del pecado es disciplina de parte de Dios, ¿sí? Una disciplina que dice el autor de Hebreos que es muestra del amor de Dios hacia nosotros, porque si Dios nos dejara nuestros pecados, realmente no seríamos sus hijos. Ahora bien, el sufrimiento del cual está hablando acá, los sufrimientos de Cristo, son los sufrimientos que experimentamos en el camino de creyentes, por estar en la fe, por perseverar en Cristo. Los sufrimientos de Cristo son aquellos que vienen en el tránsito de la vida cristiana, cuando estamos en todas nuestras posibilidades y con todo nuestro corazón, sinceramente, dando nuestro mejor intento por vivir en la voluntad del Señor. Y tú estás en esa intención, y viene el padecimiento, y viene el dolor, y viene la pérdida, viene el duelo, viene la decepción, viene la traición. Se puede manifestar, como hemos dicho antes, de diversas maneras. El texto nos dice que son abundantes. Y iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. La verdad es que nunca estamos lo suficientemente preparados para el tiempo del dolor. Pero sí que es bueno saber que vendrá. Sí que es bueno saber que a la vuelta de la esquina puede venir un tiempo difícil. Pero lo que hoy día queremos enfatizar, de que a pesar de que es abundante, de que a pesar que es difícil, tenemos consuelo de parte de Dios. Tenemos consuelo de parte de Dios. Abunda, es verdad, abunda el dolor, abunda el sufrimiento, pero también abundará el consuelo de parte de Dios. Será difícil, pero Dios no te va a dejar solo. Será difícil, pero Dios va a contemplar todo lo necesario para soportarte, para sostenerte, para animarte. Aunque son abundantes, también el consuelo es abundante por medio de Cristo. Así como Pablo fue levantado por los cristianos en Listra, ¿no?, posteriormente a ser apedreado, experimentó el consuelo de Dios por los discípulos que le rodearon y le levantaron. Y aquí, visto desde otra perspectiva, ¿no?, nos toca en esta vida tener la necesidad en alguna oportunidad de ser rodeado y levantado por otros. ¿Sí? Pero también en otras oportunidades, iglesia, te va a tocar rodear y levantar a otros. Y eso es una característica de una comunidad de fe. Y en determinado momento vas a estar en el suelo, pero Dios va a poner personas para levantarte, para rodearte. Y en otro momento tú estarás rodeando a otros que están debilitados, que están sufriendo. Pero imagínense si nosotros viviéramos con esta conciencia, con esta intencionalidad, con esta fragilidad también. Porque cuando estamos probados, como que nos escondemos. Yo he visto una y otra vez, por ejemplo, personas que les llega el diagnóstico de cáncer.
generalmente las personas que llega a ese diagnóstico suelen esconderlo lo más posible. Tratan de que nadie sepa, de que no se sepa. Es como como una intención de querer esconderlo, de que no se haga público. Obviamente no vas a andar publicándolo en internet, pero cuando somos familia de la fe es necesario que otros te puedan apoyar en momentos así. Pero si yo me cierro como una ostra respecto de mis dolores y de mis incertidumbres, ¿cómo voy a recibir el consuelo? Es difícil, porque si bien Dios sabe todo, tu hermano que está cerca ahí tuyo no lo sabe, y no lo tiene por qué saber. Entonces, también tenemos que abrirnos, ¿no?, para recibir el consuelo de Dios. Y en otras oportunidades también ser intencionales y dejar nuestro egoísmo de lado para poder también apoyar a otros, para poder levantar y para poder rodear a otros que están pasándolo mal. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Este consuelo de Dios el Padre lo recibimos como otras expresiones de la gracia del Señor por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo. Este consuelo está reservado para quienes están en Cristo. No es un consuelo universal, ¿sí? Me acordé ahora mismo de una conversación que sostuve con un pastor en la radio, y él hablaba un poco de esto, ¿no? Si tú no estás en Cristo, no puedes experimentar este tipo de consuelo. Solo vas a experimentar este tipo de consuelo si estás en la fe. ¿Sí? Dicho sea de paso, si alguien no está en la fe, hoy es un buen día para venir a las plantas del Señor. Siempre es un buen día para venir a las plantas del Señor. Siempre es un buen día para confesar tus pecados delante del Señor y venir en arrepentimiento y fe, porque tú no sabes lo que será el mañana. Hoy día vivimos, estamos contentos, felices, con salud, con vida, pero las próximas horas no nos pertenecen. Así que hoy es el día de venir al Señor y disfrutar, por ejemplo, del consuelo que solamente Dios te puede dar. Consuelo distinto al que ofrece el mundo. El mundo ofrece terapias, el mundo ofrece paliativos, el mundo ofrece paracetamoles, pero Dios nos ofrece consuelo. Consuelo eficaz, consuelo que va a la raíz, y no solo al síntoma, sino a la raíz del problema. El apóstol enfatiza en el verso 6, pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Aquí aparece la palabra salvación, ¿no? Pablo, como siervo de Cristo, en muchas oportunidades tuvo que ser atribulado para llevar el mensaje del Evangelio. A eso se refiere. Obviamente no está atribuyendo al ministerio de Pablo alguna importancia en la salvación de los hombres. Pero está diciendo Pablo, bueno, yo he estado en disposición de sufrir, no me ha importado sufrir para que el Evangelio, la salvación, les llegue a ustedes. A eso se refiere. No tenía el apóstol problemas con sufrir. Y la pregunta para nosotros en este punto es, ¿tenemos nosotros esta disposición al sufrimiento por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de llevar su mensaje? Es necesario muchas veces pasarlo mal para que el conocimiento de Dios llegue a otros. ¿Queremos pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? En ocasiones ni siquiera Dios nos pone en escenario de tribulación, hermano. Quizás no lo soportaríamos, pero sí de disposición de salir de nuestra zona de confort, de comodidad, para que el Evangelio avance, para que el Evangelio se extienda. Tenemos que salir de esa zona donde está todo bien. Tenemos que hacer, entre comillas, cierto tipo de sacrificios e involucrarnos en la obra del Señor, sacrificando algo más y no quedándonos en la línea de lo cómodo, en la línea de lo que me resulta más fácil hacer. Dice el texto, si somos consolados es para consuelo de ustedes. ¿Se dan cuenta? La misma idea. Aquí la palabra consuelo y sufrimiento, yo lo tenía anotado más arriba, pero usted lo puede hacer después, sale muchas veces en estos cortos textos, en estos pocos versículos, la palabra consuelo y sufrimiento sale muchas veces. Si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
dice un autor, ellos pasan por una tribulación que difiere, ellos refiriéndose a los corintios, que difiere, que es distinta a la que pasa Pablo, pero como aflicción son exactamente lo mismo. Algunos tenían que hacer frente a los maestros arrogantes que había entre ellos, otra vez hablando de los corintios. Otros tenían que convivir con una esposa no creyente, primera a los Corintios 7:15. Incluso otros tenían escrúpulos de convivencia cuando los invitaban a comer carne ofrecida a los ídolos, primera a los Corintios 10, 27, 29. Todos ellos habían prometido ser sinceros con Cristo y ahora les tocaba sufrir las consecuencias de su compromiso. No todos experimentamos los mismos dolores, pero todos sufrimos. Y sabes que hasta en el tipo de sufrimiento que Dios nos permite sufrir, vamos a ver la manifestación de la sabiduría de Dios. Dios no pondrá más sufrimiento del que la gracia que Él nos da pueda soportar. ¿Sí? No es por nuestra fortaleza personal, es la gracia del Señor en nosotros la que nos ayuda a soportar, a mantenernos de pie. No solo eso, además la aparición y la vivencia del sufrimiento nos permitirá consolar a otros. No hay dudas en la aseveración inspirada del apóstol cuando leemos en el versículo 7 y que nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida. ¿Qué significa eso? Que Pablo está seguro de lo que va a decir, sabiendo que como somos copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Es decir, yo como Pablo sufro, ustedes también sufren. Pero yo he sido consolado por Dios en medio de mi ministerio, de mis dificultades, así también ustedes, corintios, van a ser consolados. Y eso es aplicable también para nosotros hoy. Pablo y sus compañeros de misión sufrían, los corintios también, somos copartícipes, tanto en el sufrimiento como en la consolación. Hermanos, sin distinción, todos sufrimos. A lo mejor tú hoy estás sufriendo, y si no estás sufriendo, el día de mañana vas a sufrir. Pablo dice que él tiene una certeza firme. El sufrimiento es algo cierto, pero así como el sufrimiento es algo cierto e inevitable en la escuela del Señor, también lo será la consolación que viene de parte del Señor. El Salmo 138:8 nos ayuda a poner en perspectiva el asunto del sufrimiento. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, sus hijos. Su misericordia es eterna, es decir, va a estar siempre presente, iglesia, desde el comienzo hasta el final. Y ciertamente podemos orar como lo hizo el salmista. No abandones la obra de tus manos. No abandones la obra de tus manos. No me abandones, Señor. Yo creo, yo sé que tú me sostendrás. Y en el Nuevo Testamento, este texto que también es muy citado, Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, convencido, sin lugar a dudas, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquí está el comienzo de la obra del Señor y el final de la obra del Señor en el día de Cristo. En todo ese tránsito entre el comienzo y el final va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero ¿sabes qué? Dios va a terminar su obra. Dios va a terminar su obra, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestros tropiezos y aún en medio de nuestros dolores. Y usando nuestros dolores y sufrimientos, Dios va a terminar su obra. Cuando sufres en el camino de Dios, Dios traerá consuelo y Dios hará también uso de tus propias experiencias de dolor para ayudar a otros en sus problemas. El plan de Dios en este sentido es usarnos para consolar a otros, y lo que nosotros tenemos que responder esta mañana es si estamos dispuestos a ser utilizados por Dios. Si pasaste por un matrimonio en crisis y Dios te ayudó a salir de esa situación, probablemente Dios quiere usar
tu vivencia para ayudar a otro. Te corresponde traer consuelo a otro que está en esa situación. Si pasaste por problemas de salud, si estuviste al borde de la muerte y Dios te levantó de esa situación, probablemente puedas ayudar a alguien que está enfrentando este problema también. Si enfrentaste depresión o cualquier otro tipo de sufrimiento, seguramente el plan de Dios es que tú traigas consuelo a otras personas a través de lo que tú mismo viviste. Esto no significa, iglesia, que Dios va a actuar siempre de la misma manera. Que Dios, si estamos enfermos, siempre nos va a sanar. O si tenemos algún problema relacional, Dios siempre lo va a resolver. No, no necesariamente. Pero sí, Dios va a traer respuestas. Dios va a obrar. Dios va a traer consuelo. Eso es indiscutible en la Escritura. Si estamos en Cristo, somos copartícipes del sufrimiento. Pero no te atemorices, querido hermano. También somos copartícipes del consuelo que Dios sabe traer para nosotros, sus hijos. Finalmente, una experiencia particular para mostrar un principio universal. Nuestro último punto de esta enseñanza. Una experiencia particular para mostrar un principio universal. Entre los versos 8 al 11. Pablo va a exponer su propia experiencia al respecto del sufrimiento en los versículos que siguen. Y puedo dividir por lo menos desde el 8 al 10 de esta manera lo que Pablo nos va a decir. En el verso 8, la situación que él vivió. Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. En el verso 9, la interpretación de los hechos según el apóstol, dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y finalmente en el verso 10, el desenlace que Dios tenía preparado para esta situación que enfrentó el apóstol, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Respecto de la situación vivida por el apóstol, lo primero que llama mi atención es que no es algo que él quiera ocultar, lo adelantaba yo antes, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren, porque no queremos que ignoren, hermanos. Y ahí podemos rescatar ese principio, ¿no? De la necesidad de exponer cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están mal, pues nuestro instinto natural es a ocultar la tribulación. Probablemente para conservar cierta imagen delante de los demás, pero al apóstol Pablo no le preocupó esto. Para recibir consolación en medio de la tribulación es necesario pedir ayuda, hacerlo saber, no quizás, como yo decía antes, de manera pública, pero sí a algunas personas que Dios haya puesto en tu camino. Dice un autor, estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Otra traducción del mismo texto. Lo que está reflejando aquí el apóstol es que no hay salida, que es una presión excesiva. Algunas versiones también traducen esto como completa e insoportablemente aplastado. Pablo describe así su experiencia, lo abrumó de sobremanera, de modo que hasta había perdido la esperanza de salir con vida. Cuando nosotros pensamos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, bueno, en el Nuevo Testamento y en sus cartas, en el libro de Hechos también encontramos varias porciones que nos hablan de los padecimientos de Pablo. Lo cierto es que lo que él vivió en este punto, a lo que él se está refiriendo, fue un punto en el cual él vio que estaba por perder la vida. Estaba por perder la vida. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí hay solo dos posibilidades, hermanos. O confiamos en Dios o confiamos en nosotros. El instinto natural que nosotros tenemos siempre es a confiar en nosotros y tratar de resolver. Nos decimos a nosotros, yo puedo, yo soy capaz. Y la otra posibilidad ya cuando, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Y nos enseña eso, cuando ya nos damos cuenta de que no, ahí entonces nuestra confianza se vuelve a Dios. Dios quiere, dice Warren Wiersbe, que confiemos en Él y no en nuestros talentos o capacidades. Añado sabiduría, inteligencia o experiencia. Porque Dios es infinitamente más capaz que nosotros. Porque Dios, recuérdelo, Dios resucita muertos. Dios resucita muertos. En cambio nosotros
Dios resucita muertos, en cambio nosotros, hermano, no podemos dar 2 pasos apartados de la gracia y la misericordia del Señor. Yo no puedo dar una bocanada de aire, inspirar aire si Dios no me sostiene, pero Dios resucita muertos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo importante que es poner nuestra esperanza en el Señor y no en nosotros mismos? La tribulación no está diseñada entonces para hundirnos. La tribulación en el plan soberano de Dios no está diseñada tampoco para que la enfrentemos en nuestra resiliencia, en nuestro poder o empoderamiento, sino para que nosotros confiemos más en el Señor. Dios quiere que tú confíes más en Él y por eso probablemente hoy día estás siendo probado. Dios quiere que tú confíes más en Él y menos en ti. Dicha confianza en Dios se basa en lo que Dios es capaz de hacer y como les dije antes, Dios es capaz de resucitar muertos si es necesario. En tanto Pablo no terminara su cometido, ¿no?, su misión, Pablo no iba a morir. La tradición indica, de hecho, que Pablo murió en su calidad de ciudadano romano, muerto a espada, decapitado a espada. Hasta que eso sucediera, hasta que Pablo no cumpliese lo que Dios había determinado que él tenía que hacer, Dios lo iba a librar una y otra vez. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él a todo evento adverso que podamos enfrentar, hermanos. Ahora, la experiencia de Pablo en cuanto a ver la libertad de su muerte no es normativa, ¿no? No es algo que, bueno, siempre Dios nos va a librar de la muerte, no. Hay creyentes que mueren, hay misioneros que mueren, hay personas que estando en la fe les sobrevienen enfermedades terminales y mueren, eso es así. Pero el principio que hay detrás sí se sostiene. Dice Warren Wiersbe, Dios no siempre nos libra de inmediato, ni tampoco de la misma manera. Jacobo fue decapitado, sin embargo Pedro fue liberado de la prisión, eso lo vemos en Hechos 12. Ambos fueron librados, pero de maneras diferentes. Algunas veces Dios nos libra de nuestras pruebas y en otras nos libra en ellas. Nuestras experiencias dolorosas nos moldean, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Es como la escuela del Señor también. Pero también esa experiencia de Dios, una vez procesada, esa tribulación, será útil para consolar a otros. Como dije antes, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias con agentes ordinarios. Una manera que Dios nos consuela en medio de la tribulación es precisamente a través de la comunidad de la iglesia. En medio, ya vamos terminando, en medio de las tribulaciones de Pablo, él contó con la oración de sus cercanos o de los corintios. La oración es imprescindible, bien digo, para el creyente. Y por supuesto también en los momentos difíciles. Dios es soberano, pero Él contempla para la ejecución de sus decretos soberanos nuestra participación. Aquí, en lo que estamos hablando esta mañana, nuestra participación va a ser muchas veces ser tránsito para el consuelo, agentes para el consuelo. Y lo que está diciendo aquí al terminar, y es orando también por quienes están padeciendo. Pablo entiende la importancia de la oración a su favor, y en el verso 11 escribe, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La NBI traduce esto, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. ¿Se da cuenta? Dios quería librar, Dios había establecido que iba a librar al apóstol Pablo, pero también eran necesarias las oraciones. Dice otra vez Warren Wiersbe, cuando Pablo informó lo que Dios había hecho por él, un coro de alabanza y de acciones de gracias ascendió de los santos al trono de Dios. El servicio más grande que tú y yo podemos rendir en la tierra es glorificar a Dios. Y algunas veces ese servicio involucra el sufrimiento. El don concedido se refiere a la liberación de Pablo de la muerte, un maravilloso don en verdad. Pablo nunca se avergonzó de pedir a los creyentes que oraran por él. En por lo menos 7 de sus cartas mencionó su gran necesidad de apoyo en oración. Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Filemón. Pablo y los creyentes en Corintio se ayudaban mutuamente.
Ahora bien, iglesia, si el gran apóstol Pablo, ¿no?, entendía la importancia de la oración a su favor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Dios cumple sus propósitos en las pruebas de la vida. Si nos rendimos a Él, confiamos en Él y obedecemos lo que Él nos dice que hagamos, las dificultades pueden aumentar nuestra fe y fortalecer nuestra vida de oración. Las dificultades pueden acercarnos a otros creyentes según ellos sobrellevan con nosotros las cargas. Las dificultades pueden ser usadas para glorificar a Dios, de modo que cuando te encuentres en las pruebas de la vida, recuerda que Dios es para ti y lo que Dios hace por ti. Recuerda lo que Dios es para ti y lo que Dios hace por ti. Esta es la enseñanza que podemos obtener, amados hermanos, esta mañana en este, digámoslo así, ¿no?, consolador texto para nosotros. Dios es un Dios de consolación y Dios también ha establecido medios para que ese consuelo llegue a nosotros. Amén. Actuemos sabiamente y dejemos que ese consuelo llegue a nosotros y seamos también instrumentos de consuelo para otras personas. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana la oportunidad que tú nos das de poder venir a tu palabra, Señor. Lo más seguro es que en esta sala, Señor, ahora mismo hay personas que están sufriendo, que están en temporadas difíciles de su vida, Señor, por distintas razones. Yo quiero apelar, Señor, quiero interceder en favor de ellas, de ellos. Quiero pedirte, Dios del cielo, Dios de toda consolación, Padre de misericordia, que oigas nuestra oración esta mañana, Señor. Muchos quizás se sienten aplastados por la situación, desanimados, Señor, angustiados, con incertidumbre en sus corazones, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú puedas traer consuelo, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú inspiraste al apóstol Pablo, pueda ser parte de ese consuelo y que llegue a los corazones para animarles, Señor, para mostrarles el camino, para mostrarles, Señor, los pasos que deben seguir, no por lo que yo haya dicho, sino por lo que tu palabra enseña, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están padeciendo dolor, enfermedad, depresión, Señor, conflictos de distinta índole. Y te ruego, Señor, te ruego, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que tú puedas, en tu gracia y en Cristo, abrazarles, Señor, y animar sus corazones, Señor. Los que han sido heridos, decepcionados, Señor, los que han sido traicionados, y tantas experiencias de las cuales esta vida, Señor, no es ajena, por el contrario, parece que se exacerban más aún. Cumple tu propósito y llévanos, Señor, llévanos a ver a Cristo. Porque si hay alguien que sufrió sin tener por qué hacerlo, si hay alguien que padeció, que fue vituperado, ofendido y que fue llevado a la muerte más horrenda que existía en aquella época, la muerte de cruz, ese fue nuestro Señor Jesucristo y ese es nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver las cosas en perspectiva. Ayúdanos a ver que no todo está perdido, Señor, sino que tú tienes propósitos más allá de lo que nuestra limitada vista puede ver, Señor. Trae consuelo, trae paz a los corazones. Trae alivio, Señor, trae descanso. Pero por sobre todas las cosas trae luz. Trae luz mediante tu palabra, Señor. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.